El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, denuncia a Felipe Calderón por controlar y presionar al Poder Judicial en su sexenio. Vamos a checar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. El Poder Judicial sigue dando muchísimo de qué hablar, pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ha revelado en el programa de John Ackerman, John y Sabina del Canal 11 que durante años sufrió amenazas y presiones directamente de presidencia en el sexenio de Felipe Calderón. Es decir, el expresidente Felipe Calderón, nuestro Borolas favorito, estuvo presionando al Poder Judicial, en específico a este juez, durante muchísimos años. Todo esto para lograr los cometidos que tenía en ese entonces el Partido de Acción Nacional, el PAN, y de igual manera los intereses personales de Felipe Calderón. Como tal, esta es una aseveración bastante grave referente a Felipe Calderón, que si bien sabemos no fue el presidente más justo y que en su sexenio sucedieron muchísimas injusticias a nivel penal. Todo esto ya sabemos patrocinado por los jueces que en ese entonces estaban cuidadosamente seleccionados para que el Poder Judicial fungiera como un brazo derecho de la presidencia, y que de esta manera cuanto delincuente amigo del presidente fuese liberado y de igual manera las cuentas de banco de estos personajes fueran desbloqueadas. Como ya sabemos, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, recientemente ha presentado su renuncia ante el Senado y ante el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, y estas han sido aceptadas para que de esta manera se abra una brecha entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y de esta manera se pueda poner a un candidato o candidata que pueda ser de confianza para los proyectos de Andrés Manuel López Obrador y de interés nacional. Y sin más preámbulo, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en la entrevista que sostuvo el día de ayer en el programa de John y Sabina en el Canal 11, que esto es de remarcar y es bastante importante para ir atando cabos referente al sexenio de Felipe Calderón. Yo dije antes de llegar a la presidencia de la Corte que teníamos que ser autocríticos, y yo soy profundamente autocrítico. Tengo muy claro que falta en el Poder Judicial, en qué nos hemos equivocado, y también tengo muy claro lo que hemos avanzado en estos meses desde que llegué a la presidencia. ¿Y cuál es tu relación con el presidente de la República? Tengo... ¿Cuál sí. es? Porque hay mucho, aquí no están saliendo ahorita, bueno, cuando yo mandé unos mensajes por redes estos días, hay mucha fantasía de que de alguna forma Medina Mora, su renuncia fue un orden de la presidencia de la República a ti y que tú lo forzaste, que esa idea de la austeridad no es tuya, sino que es una aplicación de órdenes del Palacio Nacional. ¿Cómo ha sido esa relación con el Ejecutivo? Varias cosas. Primero, yo tengo una relación cordial, afectuosa, respetuosa con el presidente de la República. Es un hombre al que le tengo aprecio y que estoy realmente muy, digamos, de acuerdo en muchas de las cosas que está haciendo, porque hay coincidencias previas sobre ciertas maneras de ver el mundo y de ver al país. Se dice, por ejemplo, que yo me he montado en el discurso del presidente en el tema de la austeridad. Hace 10 años, cuando yo fui candidato a ministro en el Senado de la República, dije que requeríamos una corte más austera. El tema de la austeridad es algo que siempre me ha acompañado, que siempre he defendido, que siempre he dicho. Combate a la corrupción es algo que he dicho yo también desde hace muchos años, y lo he dicho por escrito y lo he dicho en entrevistas, etc. Entonces, la relación personal es buena, es respetuosa, es cordial, y diría yo que incluso es afectuosa, y eso no tiene nada de Eso censura. no afecta la autonomía o la independencia. Por el otro lado,
También lo he dicho y hoy lo reitero, el presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando. Cosa que también he dicho, no se podría decir de algún otro presidente. Es excepcional que sí esto. amenazó, que sí presionó y que yo no solo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones. Pero eso a veces, Felipe Calderón, eso se nos olvida. Y entonces a un presidente que es respetuoso, que no interviene en la vida del Poder Judicial, pues de repente se le quieren colgar ciertas cuestiones que realmente no ha hecho. Y por último, la renuncia del ministro Medina Mora fue una decisión personal de él que yo respeto y sobre la cual, precisamente por ese respeto que tengo a su decisión y a él en lo personal, no voy a expresar ningún otro comentario. Yo quisiera sobre Medina Mora. Medina Mora te envía una carta. No, a mí no me envió ninguna carta. Bueno, se la envió al presidente de la República. de la Suprema Corte de Justicia. No, la envió al presidente de la República. Okay. Para la renuncia de un ministro, el presidente de la Corte no tiene intervención. La renuncia se le envía al presidente de la República, el presidente de la República la acepta y una vez que la acepta el presidente, la envía al Senado para su aprobación. Bueno, déjame, voy a la pregunta. Sin embargo, y tú has sido muy claro, tú no te vas a pronunciar al respecto, pero Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo textualmente que Medina Mora emitió resoluciones que permitieron desbloquear 2,000 millones de pesos de cuentas bancarias de delincuentes, traficantes de personas y políticos corruptos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan común ha sido en la Suprema Corte de Justicia que haya vasos comunicantes entre el crimen y los jueces? Sobre el tema del ministro Medina Mora no tengo ningún comentario. Sobre la comunicación entre crimen y jueces. En el Poder Judicial en general, sí hemos tenido casos y circuitos donde hemos detectado cierta vinculación de ciertos jueces o magistrados con crimen organizado. Tuvimos algunos casos que incluso se hicieron públicos y estamos trabajando en ello. Por supuesto que hay casos así, pero también hay otros casos, que son la mayoría, donde los jueces están en esta disyuntiva de plata o plomo. Cuando los jueces son amenazados de si no dictan una sentencia en un sentido, van a recibir un daño a ellos o su familia. Estamos generando un programa para protección de los jueces y de sus familias. Esto es algo que me preocupa muchísimo, porque de verdad todos los días tenemos jueces y magistrados que están literalmente arriesgando su vida, y creo que la sociedad debería saberlo también. No todos los jueces son malos. Tenemos muchos jueces que se enfrentan al crimen organizado dictando las sentencias que deben dictar, corriendo verdaderos riesgos a su integridad física. Aquí vemos cómo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hace una analogía entre los gobiernos de Felipe Calderón y el de Andrés Manuel López Obrador, que desde sus propias palabras nos está diciendo que ha habido una total libertad por parte del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente, para que el Poder Judicial pueda hacer sus labores de una manera totalmente independiente, y como ha estado concebido el Poder Judicial desde su concepción. De igual manera está revelando que ciertos jueces, no todos, están al servicio de la delincuencia organizada, de grupos bastante fuertes económicamente y también militarmente, como para poder tener a su mando a estos jueces que de manera consecuente han estado liberando a diferentes personajes de este rubro de la delincuencia y de igual manera del rubro de la política. Ya sabemos demasiados casos
casos, y de igual manera recordamos el caso de Medina Mora desbloqueando más de 2,000 millones de pesos en cuentas bancarias de estos personajes. No es de extrañarnos que este personaje Medina Mora haya sido un favorito de Enrique Peña Nieto en su sexenio y que apenas tomado su gobierno haya elegido a este personaje para formar parte de las 11 sillas del Poder Judicial de la Federación. De igual manera hace énfasis en que tiene bastante respeto por Andrés Manuel López Obrador y que no se ha metido de ninguna manera en los asuntos del Poder Judicial. Todo esto para confirmar, ciudadanos, de que Andrés Manuel ha sido el presidente ejemplar para nuestro país, que a pesar de todas esas notas periodísticas alegando de que la renuncia de Medina Mora era por mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues qué mejor que el presidente de la Suprema Corte de Justicia que venga a desmentir todas estas falacias en contra del presidente Andrés Manuel. Ya sabemos que él tiene también de igual manera mucho respeto hacia el presidente y lo ha expresado bastante claro en esta entrevista con John Ackerman y Sabina. Estas son muy buenas noticias, ciudadanos. El Poder Judicial se ha estado moviendo, se han estado moviendo estas piezas y se ha estado saliendo todo lo que no sirve dentro de estos poderes. Sabemos que el Poder Judicial es uno de los más difíciles de tener control, por lo mismo de su independencia y de su autonomía. Sin embargo, esto no quiere decir que Andrés Manuel va a meter mano directamente en ello y que va a poner a todos los personajes de su lado. Siempre va a haber oposición en estos poderes, como en el Poder Legislativo, que si bien sabemos, también hay mucha bancada de la oposición ralentizando los proyectos y las propuestas de los legisladores de Morena. Y asimismo, es claro que el expresidente Felipe Calderón siempre estuvo a favor de los criminales, que a diferencia de su llamada guerra contra el narcotráfico, pues además estuvo protegiendo por muchísimo tiempo a estos personajes, y como ya lo había mencionado Saldívar anteriormente, estaban puestos a la ley del plomo o plata. Todo esto, ciudadanos, es bastante grave y revela solamente la punta del iceberg de toda esta pudredumbre que durante muchísimos años y durante muchísimos sexenios estuvimos viviendo en México. Y quién mejor para ejemplificarnos toda esta pudredumbre que hubo en el Poder Judicial que el mismísimo presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Cuáles creen que hayan sido las presiones que haya recibido el Poder Judicial en el sexenio de Felipe Calderón? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo respecto a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten, compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. Sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio gusto saludarlos en este video. Hasta luego.